la ONU a través de su sección de derechos humanos, en el sentido que ha aumentado el nivel de desaparecidos y desaparecidos forzados. La ONU Derechos Humanos formuló un reporte sobre el particular. ¿Es falso esto? Dice que en la actual administración se ha vuelto crítico el número de desaparecidos forzados, la ONU Derechos Humanos. ¿Qué les tiene que decir el canciller mexicano a este reporte, por favor? Con mucho gusto. La presentación que tuvimos oportunidad de revisar con el Senado, con los senadores del grupo parlamentario del PRI, básicamente nos permitió revisar cuál era el contexto en el que se estaba construyendo la política exterior mexicana, qué estaba pasando en el mundo alrededor de diferentes fenómenos que le dan marco a lo que en política exterior queremos hacer, cuáles son las áreas en las que nos estamos concentrando en el ánimo de traducir las pertenencias que tiene México en lo geográfico, en lo económico y en los temas multilaterales, en oportunidades de desarrollo y de acompañamiento a la política interior del presidente Enrique Peña Nieto. El despliegue de política exterior lo que busca es ser un refuerzo a los objetivos que en materia de inclusión, de prosperidad, de educación y de paz tiene el presidente en su política interior. Nos dio además oportunidad de hacer un balance en cada una de las pertenencias y por tema de cómo hemos venido avanzando y de qué es lo que hemos venido haciendo en el ánimo de que cada uno de estos espacios de diálogo, de encuentro y este despliegue presencial que tiene la Cancillería, tanto en consulados como en embajadas, se vayan traduciendo en un elemento, en un pilar de apoyo a lo que estamos queriendo hacer dentro. Sería, yo creo, se ha dicho en diferentes foros, se ha platicado, entre otros, con las Naciones Unidas, sería absolutamente irresponsable el no reconocer lo mucho que México ha avanzado en materia de derechos humanos. Sería irresponsable no hacerlo tanto por la actualización del marco normativo como los esfuerzos por materializarlo. Al mismo tiempo, es poco realista el no señalar que tenemos todavía pendientes relevantes, pero que en esos pendientes relevantes, al amparo de un programa que el presidente Peña Nieto hizo público en términos de su política de derechos humanos, hemos venido y seguiremos trabajando y comprometiéndonos en abatir. Yo creo en consecuencia, y así lo hemos platicado con las instancias de derechos humanos, que México se encuentra en el compromiso de hacer del derecho humano centro de su política de gobierno, reconociendo lo mucho que hemos avanzado y comprometiéndonos a trabajar en los temas que nos hacen falta. También acompaña, señor canciller, la senadora Rocío Pineda, y la siguiente pregunta corresponde hacerla a Federico Lamont, del Sol de México. Doctor canciller, ¿qué respuesta recibe por parte de la Comisión de América del Norte en el ejercicio de la diplomacia parlamentaria y después de la cumbre de jefes de Estado de América del Norte que se llevó a cabo en Toluca? ¿Cuáles son las expectativas para la iberoamericana aquí precisamente en Veracruz? Y para usted, ¿qué significa que por segunda ocasión en la historia un canciller provenga de Hacienda como Antonio Carrillo Flores? En el caso de América del Norte hemos hecho un trabajo muy coordinado con el Senado de la República. Hemos tenido la suerte de que en ese trabajo hemos contado con el liderazgo y el compromiso de la senadora Marcela Guerra y hemos logrado ampliar la temática que desahogamos en el diálogo cotidiano con Estados Unidos y hemos logrado además darle un mapa de ruta por la vía del comunicado que se emitió en la cumbre y algunos instrumentos específicos que nos van a permitir darle seguimiento a los temas puntuales. Se acordó un diálogo económico de alto nivel que tuvo ya una primera sesión en México a finales del año pasado, presidida aquí por el vicepresidente Biden y al que se le ha venido dando seguimiento puntual. Se constituyó también con la presencia del secretario Kerry en México hace algunos meses el Foro Bilateral de Educación Superior, Investigación e Innovación, al amparo del cual
se está buscando multiplicar las presencias de estudiantes y académicos mexicanos en Estados Unidos y Estados Unidos en México. Hay un diálogo México-Estados Unidos de emprendedurismo, innovación y competitividad que ha venido sesionando ya en sus diferentes capítulos, buscando formas en las que binacionalmente podamos empoderar a los pequeños y medianos empresarios, podamos empoderar a la mujer empresaria, y hemos venido desarrollando un diálogo de cómo poder hacer que la frontera esté a la altura de la ambición que tenemos de ella en este siglo XXI, actualizando el marco normativo que le da soporte y coordinándonos para actualizar también su infraestructura física. Esta sesión de la Iberoamericana será la primera que se dé bajo los acuerdos que se alcanzaron en Panamá, que pretenden su relanzamiento. Primero de ellos es que será bienal, será una vez cada 2 años, alternándola con la cumbre que se da entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea, para que un año sea esa cumbre y el siguiente año sea la Iberoamericana, y se dará por primera vez concentrando los esfuerzos de la comunidad iberoamericana en temas que tienen que ver con cultura, con educación y con innovación, para buscar que la cooperación esté más focalizada en esos temas, reconociendo que la comunidad tiene muchas ventajas competitivas para hacerlo. Y por cuanto a la última, hay una correlación muy cercana entre cuidar el buen crédito y cuidar el buen nombre, y un enorme gusto y satisfacción de la generosidad del presidente Peña Nieto, que me permite desempeñarme de la mano del Senado de la República, de la mano del grupo parlamentario del Senado en el PRI, para que juntos nos ocupemos precisamente de cuidar este buen nombre. La siguiente pregunta la hará la compañera Roxana Aguirre, de Ultranoticias, Veracruz. Buenas tardes. Doctor, nada más para cuestionarle respecto al tema de la migración aquí, sobre todo en el sur-sureste, que es donde se ve más afectado. ¿Cómo van a trabajar en cuanto a este tema? Específicamente en la CONAGUA anunciaba, los 9 senadores de la zona anunciaban una reunión entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y lo que es Guatemala y Belice, para ver el plan que podría hacerse de desarrollo en la frontera sur, y sobre todo este tema de los migrantes, que se habla de desapariciones, de maltrato, cobro de cuotas y demás, la imagen que proyectan de México hacia el exterior y cómo trabajarlo. Se ha desarrollado, se ha buscado darle un enfoque integral al desarrollo de la frontera sur-sureste, incluso en la figura de un comisionado que coordina nuestros esfuerzos a nivel del gobierno federal. Una respuesta que implica, en primer lugar, reconocer el derecho a hacer vida en frontera y reconocer que la comunidad fronteriza tiene un intercambio cotidiano, permanente, y que busca a través de ese intercambio generar condiciones de prosperidad, y de ahí la inteligencia del programa de Paso Seguro, que permite a Guatemala y Belice desarrollar de manera ordenada una convivencia cotidiana con los 4 estados de la frontera sur. Se identifica también, para la atención específica ya de la migración más allá de la frontera, la necesidad de acompañar este proceso de servicios de salud, y de ahí el que el presidente haya instruido que multipliquemos las instancias de salud, por cierto, que se inauguraron hace poco más de un año, incluso antes de que ocupara la atención que hoy ocupa el tema de los migrantes menores no acompañados, que se multiplicaran también albergues públicos y apoyaran a los privados, que trabajáramos de manera coordinada con los Estados Unidos, Guatemala, Honduras y El Salvador, para asegurarnos de que el fenómeno de la trata sea adecuadamente combatido, y que multipliquemos y fortalezcamos la posibilidad de atención consular de los países centroamericanos en México. Se celebró ya un seminario entre los consulados o los cónsules y las instancias consulares en Guatemala, Honduras y El Salvador, con las contrapartes consulares en México, para que identificáramos mejores prácticas y carencias, tanto de infraestructura física como de personal, para que de la mano pudiéramos suplirlas, y que esta capacidad de atención consular fuera también un derecho que implicara plena vigencia en el caso de los centroamericanos en México. Adicionalmente, hemos venido trabajando en el seno del mecanismo de Tuxtla
para no solamente tener diálogo político con esos países, sino que ese diálogo político y esa cooperación se materialice como hasta el día de hoy en mejores carreteras, mejores cruces fronterizos, mejores puentes y mejores conexiones de desarrollo que implican, entre otros, que fortalezcamos la conexión que hay entre México y Centroamérica de nuestra red eléctrica y que busquemos formas de hacerles llegar de mejores suministros energéticos que les permitan reducir los costos y aumentar las probabilidades de competitividad en la región, en la inteligencia de que la frontera sur se va a beneficiar de que de los dos lados hayan condiciones de paz, de inclusión y de prosperidad. La última pregunta que corresponderá hacerla a David Estrada, del periódico Reforma. Buenas tardes. Son 3 preguntas. La primera es sobre este nuevo arancel que impone el gobierno de Estados Unidos al azúcar, saber si la Secretaría o el gobierno mexicano puede hacer algo para combatir este arancel que afectará a los productores nacionales. La segunda es su opinión sobre la opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dice que México criminaliza aún a los migrantes y que no es congruente entre lo que pide al gobierno de Estados Unidos y lo que ofrece a los migrantes. Y la última también tiene que ver con migración. En Guatemala están alertando de un posible éxodo de migrantes guatemaltecos por la sequía que enfrenta esta región. Saber cuáles son las previsiones que tienen aquí al respecto. Gracias. En el tema del arancel se están agotando por la vía de la Secretaría de Economía todos los mecanismos, tanto bilaterales de diálogo como multilaterales, para buscar enfrentar esta decisión de la mejor manera posible. Por cuanto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sesionó de hecho hace 15 días en México, en un ejercicio inédito del que México ha sido anfitrión ya por 2 ocasiones, y lo que ahí comentó es lo mucho que México ha avanzado en el tema, lo mucho que México se ha esforzado, no solamente en su marco normativo, sino en su implementación para darle puntual desahogo. Efectivamente identifica algunos retos aún pendientes, pero en el contexto en el que empieza por reconocer los muchos avances que México ha tenido en la materia. México es consistente en lo que pide y en lo que ofrece, y de ahí los elementos de política migratoria que aquí hemos comentado, que pasan por reconocer el derecho a hacer vida en la frontera y de proveer de espacios de salud, de albergue, de atención consular y de combate a la trata que hemos comentado. En materia de sequía, tenemos una relación bastante cotidiana y cercana, sobre todo en la coyuntura, con los países que están siendo afectados. Ha habido un diálogo permanente entre la Semarnat y sus contrapartes centroamericanas, la Comisión Nacional del Agua y sus contrapartes centroamericanas, para identificar acciones puntuales como podamos apoyarles en lo técnico, en lo logístico, en el diagnóstico, para dotarles de mejores elementos para enfrentar la coyuntura que están pasando. Centroamérica ha sentido en eso solidaridad y cercanía en el diagnóstico y en el diálogo. Estas reuniones se han venido desahogando en las últimas 2 o 3 semanas. La última de ellas se hizo tan recientemente como la semana pasada, y en ella, y así lo han reconocido, Centroamérica siente a México cerca en el diagnóstico y en el apoyo técnico para enfrentar ese reto. No se tienen elementos ahorita adicionales que permitan suponer que ese apoyo vaya más allá del que hemos ofrecido y que implique el hecho de que haya un espacio migratorio adicional. No es algo que estemos vislumbrando en el futuro cercano, no es algo que nos haya sido comunicado, en un contexto en donde tenemos un diálogo pleno, cercano, afectuoso, solidario y eficaz. Muchas gracias, compañeros. Señor secretario.